Que están ahí en tu casita y venirte a alabar al Señor con nosotros a través de Facebook. Gloria al Señor. Cantemos este canto de celebrar. Celebrar, Cristo, celebrar. Celebrar, Cristo, celebrar. Celebrar, Cristo, celebrar.
Él vive para siempre, resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, resucitó el Señor. Amén, una vez más. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, amén. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Digámosle, resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, resucitó el Señor. Amén. Queremos saber que estás ahí conectado y que estás presente ahí alabando al Señor. La Biblia dice que la iglesia somos nosotros, somos cada uno de los creyentes que le han entregado su vida a Cristo. Esos conformamos la iglesia del Señor. La iglesia no es un edificio, ni es una casa de paredes o de blog, sino dice la Biblia que nosotros, que cada persona que le entrega su vida a Cristo, forman la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Así de que tú eres la iglesia. Vamos a cantar unos cantos de adoración al Señor. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrero. Y arrojan coronas delante de Él. Arrojan coronas delante de Él. Mira, Señor. Potestad y reino poderoso, poderoso, en majestad y reino poderoso. Gracias, damos Dios. Por toda esa gente que está en Facebook, escuchando tu palabra y exaltando tu nombre. Gracias te damos, Dios, porque aunque no estamos en una iglesia de paredes, no, sabemos que cada persona que se entrega a Cristo, que decide vivir bajo el reinado del Señor en sus vidas, esa persona conforma la iglesia del Señor. En todo el mundo donde se reúnen, en todos los países donde alaban tu nombre, donde adoran tu señorío, Señor, esa es tu iglesia. Y por eso te adoramos, Señor. Poderoso, en majestad y reino poderoso,
podemos seguir alabando al Señor con algunos cantos al Señor y alabándolo, porque Él es bueno. Ven, Espíritu, oh ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. ¿Por qué no le dices? Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Oh, sí, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. En nuestra iglesia estudiamos la Biblia capítulo por capítulo y texto por texto. Y bueno, ahorita estamos en el libro de Reyes, Primera de Reyes, y la parte que vamos a compartir ahora es Reyes capítulo 4. Vamos a leer ahora capítulo 4, espero que lo leas en tu casa y que para que tengas un contexto más profundo y puedas entender un poco más la lectura. Yo trataré de explicar el capítulo 4 y no sea algo gravoso, ¿no? Así es de que hemos estado hablando acerca de Salomón, ¿no? Y podríamos ponerle este capítulo 4 el título de un reinado con éxito o un reino de éxito. Es más bien de lo que habla el capítulo 4 de Primera de Reyes, un reinado de éxito. Después de que Salomón asciende el trono, David le deja su puesto y lo corona como rey. Y siendo que Salomón es una persona joven, falto de experiencia, de sabiduría, pero con una relación con Dios, pero con un compañerismo con el Señor fresco. Así es de que un momento de oración, un tiempo de devocional con el Señor, entonces dice que tiene un sueño y en ese sueño Dios le pide a Salomón que le diga qué es lo que quiere Salomón. Y Salomón, sabiendo que es débil, sabiendo que es falta de sabiduría y sabiendo que no puede gobernar ese pueblo sin ser una persona inteligente y sabia, clama al Señor y le pide sabiduría y Dios le da sabiduría. Y así de que miramos a Salomón que llega a un puesto, podríamos decir en ese tiempo un puesto de gobierno, a ser rey o a ser gobernante, pero llega con la sabiduría de Dios. Sí es cierto que joven, sí es cierto que se sentía insuficiente para estar en el trono, sí es cierto que era una gran multitud de personas que reinar, pero lo que sí también era cierto era que él tenía una relación con Dios y que Dios le había concedido algo que no tenía nadie más y era sabiduría. Así que miramos a un hombre, a un rey exitoso, a un hombre en el puesto de rey pero con éxito.
por eso es que podríamos ponerle un título que sería un reinado exitoso, ¿verdad? Y luego, pues para no ir muy profundo o no entrar mucho en detalles, del capítulo 4 de Reyes, capítulo 1 al 25, más que todo lo que está hablando el libro de Reyes, lo que está hablando, está describiendo todo el gabinete, todos la Cámara de Representantes o todos los del gabinete, las personas que tenían un puesto, los líderes, los gobernadores, los que estaban en puestos de autoridad, personas a las cuales Salomón sabiamente las había escogido para que hicieran un trabajo de excelencia. Y vaya que eran personas de excelencia, porque para la magnitud del reinado de Salomón, para la magnitud de alimentos, para la magnitud de proyectos, para la magnitud de construcciones, para la visión que tenía Salomón acerca del pueblo de Israel, se requería verdadera sabiduría y gente capaz, gente de excelencia, que pudieran hacer los trabajos en excelencia, ¿no? Así de que el capítulo 1 al 25 miramos eso, es un gabinete, un grupo de servidores, un grupo de ejecutores de órdenes capaces de realizar los proyectos que Salomón quería. Y ahí lo miramos porque el proyecto de Salomón, el reinado era grande. Primera de Reyes 4:21 dice: y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Traían presentes y servían a Salomón todos los días. Dice que vivió. No solamente Salomón reinaba sobre Israel o Judá, sino que su reino se extendía mucho más allá, hacia otros lugares, hasta el Éufrates, hasta partes de Egipto, límites con los filisteos, etcétera, etcétera. Dice que traían presentes de todos los lugares, de otras tierras, de Éufrates, los filisteos, desde Egipto traían presentes y servían a Salomón todos los días. Dice que vivió. ¿Por qué? Porque era un reinado de éxito. Ahora, cuando leemos del capítulo 1 al 25, miramos los servidores, la gente de gabinete, miramos también unos mayordomos o una contabilidad también, gente capaz de ejecutar proyectos, un reino que no se impone a la fuerza, sino un reino que es deseado por otras naciones, un reinado que es deseado por otros pueblos, porque es un reino de bien, porque es un reino de paz, porque es un reino de prosperidad, porque es un reino de sabiduría. No es impuesto a la fuerza, sino es un reino de sabiduría. Y así era el reinado de Salomón. Cuando miras primero de Reyes, capítulo 4, versículo 22, dice: y todo tenía que ser llevado a cabo bien, porque eso era lo que demandaba este reino. Fíjate la cantidad de alimentos y de producción que tenía que haber. Cuando miras primero de Reyes 4:22, dice: y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 codos de harina, y dice 4:23, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Bueno, cuando hablas aquí, habla de una gran cantidad de animales: 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Bueno, lo que se requería para la alimentación diaria, dicen que era una alimentación para unas 15,000 personas, de 15,000 a 36,000 personas era lo que se necesitaba diario para el reinado de Salomón. Obviamente que no, me imagino que no era solamente para el palacio, sino también era para gentes del reino y otras gentes que venían. Cuando dicen también ahí, bueno, era grande lo que se requería, ¿no? Así de que tenía que hacerse buenos planes para la alimentación, una buena administración. Y cuando hablas de Primero de Reyes 4:26, dice: además Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros, y tenía 12,000 jinetes. Cuánto alimento, todo lo que se tiene que hacer, cuánto cuidado, porque eran caballos especiales, caballos para la guerra. 40,000 caballos. Ahora, 40,000 caballos era exagerado, ¿verdad? ¿Te parece que es exagerado? Bueno, Salomón
tenía su maquinaria bélica, su maquinaria de guerra, ¿no? Y su maquinaria de guerra eran precisamente esos 40,000 caballos y todos esos jinetes que tenía, cosa que no le agradaba mucho a Dios, porque Dios le había dicho a los reyes que no tuvieran muchos caballos. Y una de las cosas que había hecho Salomón precisamente era acumular caballos. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo de Israel confiaran en Dios, no en sus armas, no en sus arcos, no en sus estrategias ni en sus caballos, sino Él quería que confiaran en el Dios de poder, el que los podía ayudar en tiempos de guerra. Por eso la Biblia decía, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay otra parte de la Biblia donde dice, estos confían en caballos y aquellos confían en sus jinetes, mas nosotros confiamos en Jehová, ¿qué? De los ejércitos, porque Dios quería que el pueblo de Israel confiara en el Dios de poder. Aún así miramos que Salomón se había exagerado y tenía esa grande cantidad de caballos y de caballerizas. Así de que, bueno, los arqueólogos recientemente, antes se dudaba que existieran esos 40,000 caballos y que pudieran existir esa cantidad de caballerizas. Sin embargo, los arqueólogos han comprobado y han hecho descubrimientos que dan a entender que sí, que existieron las grandes caballerizas del rey Salomón. Y otros muchos descubrimientos que han hecho que confirman que todo, casi lo que está en la Biblia referente a Salomón son ciertas, ¿no? Ahora, una grande provisión para la comida, para alimentar a 36,000 personas o a 15,000 personas. Una grande administración para alimentar a 40,000 caballos y sus jinetes y sus 12,000 jinetes, para alimentar a todo el reino, para proveer comida para todo el imperio, etcétera, etcétera. Era una grande obligación, era extraordinario lo que se tenía que hacer. Pero lo hermoso es que Salomón tenía 12 gobernadores, y cada uno de esos 12 gobernadores se encargaban de proveer la comida durante un mes del año. Y durante un mes del año, uno de esos gobernadores proveía la comida durante todo ese mes. Y cuando venía el otro mes, entonces entraba en acción otro gobernador, y así los 12 meses del año tenía 12 gobernadores que su único afán y lo único que hacían era administrar y proveer los alimentos para el mes que a ellos les tocaba su turno de proveer para el reino. Así era sabio la forma en la cual administraba Salomón su reino, ¿no? Ahora, cuando leemos la Biblia, dice que era un reinado de éxito. ¿Por qué era un reinado de éxito? Porque era un reinado de paz, y era un reinado de prosperidad y de estabilidad política, ¿no? Dice 1 Reyes 4:24. Dice, porque él enseñoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tisfa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates. Y tuvo paz por todos lados, dice que alrededor. Era un reino de prosperidad, era un reino de estabilidad política, y era un reinado, dice, de paz. Y yo creo que es lo que el mundo más necesita ahora, ¿no? Necesitamos unos presidentes o gobernadores en todos los países. Yo creo que es el clamor, ese grito de las naciones, ese grito de la gente, de las sociedades. Queremos paz, prosperidad, y queremos ¿qué? Seguridad. Si tú vas a México, las marchas dicen queremos paz, prosperidad y seguridad. Vas a Salvador, a Honduras, a Guatemala, si ves las marchas que dicen queremos paz, seguridad y queremos ¿qué? Prosperidad. Ve los periódicos aquí en nuestra ciudad, en Estados Unidos, en Denver, en Aurora, y la gente dice queremos seguridad, queremos paz, queremos prosperidad. Ese clamor de mucha gente, ese clamor de las sociedades, ¿verdad? Y esas son las marchas que hay por el mundo. Pero la gente quiere paz, quiere prosperidad y quieren seguridad. Pero rechazan a aquel que puede dar todo eso, y se llama Jesucristo, porque Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. La respuesta no son los presidentes, la respuesta no son las políticas, la respuesta es aceptar el señorío de Cristo Jesús en sus corazones. Si cada individuo, cada persona en todos los países reciben y aceptan el señorío de Jesús como Rey y Señor de sus vidas, van a tener paz en sus vidas.
van a tener seguridad en sus vidas. Y como dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán, ¿por qué? Por añadiduras. Y aun si no vinieran las añadiduras, si tú aceptas el señorío de Cristo Jesús como tu Señor, créeme que vas a tener paz, créeme que vas a tener gozo. Una ocasión, un hombre muy humilde, un hombre muy, con mucha escasez, pero cuando él supo que yo era un predicador, ahí en la ciudad de Chihuahua, este hombre se acercó a mi mamá y le dijo, ¿sabes qué? Cuando venga tu hijo, quiero invitarlo, quiero que lo invites y que vaya a mi casa. Cuando llegué a visitar a mi mamá en Chihuahua, entonces me dije mi mamá, ¿sabes qué? El vecino es cristiano y quiere que vayas a platicar con él y a visitarlo. Cuando fui a visitarlo, entonces este hombre, una casita humilde, muy humilde esa casa, me abrió la puerta, le dio una alegría conmigo. Y yo sentí una alegría con ellos. ¿Sabes de qué? De que los tres estuviéramos en un mismo sentir. Y ese mismo sentir era que estábamos juntándonos para hablar de Jesús, para hablar de Dios, para compartir de la Biblia, para contar una alabanza al Señor. Así que me senté en esa humilde mesa, oscura la casa, una lucecita y un foco. Me sirvió un café. Luego, como pudo, sacó una tortilla de ahí donde tenía la tortilla más dura que he visto en mi vida, la tortilla de harina más dura que pueda haber visto. Agarró esa tortilla y ¡crack!, la quebró. Y la partió en 3 partes y me dio una a mí, otra al otro hermano. Y sabes que fue la tortilla más rica que comí. Fue el café más hermoso que me pude haber saboreado. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían la paz, porque yo tenía la paz del Señor, la paz de Cristo. ¿Sabes que esa tortilla me supo mejor que una hamburguesa en el Burger King? Esa tortilla me supo mejor que una pizza en el Domino's Pizza. Esa tortilla dura me supo mejor que los mejores restaurantes que he comido. ¿Sabes por qué? Porque ahí estaba la paz del Señor. Entonces el mundo quiere paz, prosperidad y quiere seguridad, pero rechazan al que da la paz y la seguridad y la prosperidad, que es Cristo Jesús. De hecho vino una vez y lo crucificaron en la cruz del Calvario. Y aún el mundo sigue clamando por paz, prosperidad y seguridad. Pero todo eso lo tenemos en Cristo. La seguridad la tienes en el Señor. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del ¿qué? Del Omnipotente. La paz. Jesucristo dijo, del mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya he vencido ¿qué? Al mundo. Prosperidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá ¿por qué? Por añadidura. Así es de que Dios puede hacerlo todo eso por nosotros. Aunque lo más maravilloso que hace Dios por ti no es que te da prosperidad o seguridad. Lo más maravilloso que puede hacer por ti Jesús es que te da salvación y vida eterna. Y ya cuando estés en ese lugar dice que no va a haber llanto, ni va a haber tristeza, ni va a haber ¿qué? Dolor. Así de que un reinado de Salomón, un reinado de paz, un reinado de prosperidad y un reinado de seguridad, lo que el mundo quiere. Todo eso disfrutó el pueblo de Israel, disfrutó de paz, prosperidad y de seguridad. Bueno, algo de lo que la sociedad quiere, ¿no? Miramos que la sociedad está deseosa de gobiernos de paz, gobiernos de prosperidad y gobiernos de seguridad, ¿no? Es lo que la gente quiere. Pero pues obviamente que eso no es posible que lo tengamos aquí en la tierra, porque solamente Dios viene a traernos la verdadera paz, es solamente la que Dios nos da. Solo en Él encontramos la paz que el hombre necesita, porque la Biblia dice en Proverbios 29:2, dice, cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el impío, el pueblo dice que gime. Así dice el proverbio. Yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos orar, necesitamos que Dios toque personas llenas de conocimiento de la palabra. No cristianos que digan, soy cristiano pero no soy practicante. No, necesitamos cristianos en el poder y en todos los gobiernos que digan, soy cristiano y no me avergüenzo del poder del Señor. Y estoy aquí, Dios me ha puesto en este punto y en esta área de servicio para servir a la sociedad, para servir a los que me representaron.
Eso necesitamos, personas temerosas de Dios. Así que gloria al Señor por todos esos jóvenes, ¿no?, que están estudiando, que están en las universidades, que cursan una carrera y que se mantienen firmes en la fe. Para si un día son promovidos por Dios para un puesto de elección popular en cualquier parte del mundo, no se avergüencen del Señor y levanten la bandera de Cristo con poder y hagan un buen trabajo de excelencia, porque eso es lo que la gente está buscando. Y lo único que pueden hacerlo son las personas que de verdad tienen temor del Señor. Así de que era un gobierno de paz y de prosperidad. Bueno, sabemos que lo que afecta al mundo ahora, el problema que afecta al mundo ahorita es la corrupción. Ese es el problema que afecta al mundo. Sobre todo en los países más pobres, lo que está afectando al mundo no es la falta de recursos, no es la falta de materias primas, sino la corrupción. La corrupción de sus gobernantes, la corrupción de sus gabinetes. Y eso lo aborrece Dios, eso lo aborrece el Señor. Así de que si tú eres cristiano, si eres católico de cualquier religión y estás en un puesto público, eso lo aborrece Dios, la corrupción la aborrece Dios. Y si tú eres de alguna religión y estás en un puesto público, tienes que ser una persona temerosa de Dios, porque todo eso lo aborrece el Señor. Así que no es la falta de recursos, hay recursos en los países, en todos los países hay recursos. Lo que pasa es que los gobiernos se han corrompido, ¿cierto? Sin embargo, cuando Salomón estaba en el trono, cuando Salomón era rey, dice que hubo un tiempo de prosperidad, hubo un tiempo de paz y hubo un tiempo de ¿qué? De seguridad, porque era un hombre sabio, tenía la sabiduría y el temor del Señor. Dice la Biblia en Reyes 4:25, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días que vivió Salomón. Dice que toda la gente de Israel y en Judá vivían felices, cada quien en su higuera, otros debajo de su vid, que quiere decir, unos en un palacio tal vez, otros en otra casa más cómoda, otros en otra casa más humildes, etcétera, etcétera, pero todos vivían felices y vivían en paz, tenían seguridad, tenían prosperidad y tenían paz. Todas esas cosas las tenían durante el tiempo del reinado de ¿qué? De Salomón. Había paz, había prosperidad y había seguridad, porque estaba gobernando en el puesto, estaba reinando un hombre que sabio. Y la Biblia dice, cuando gobiernan los hombres de sabiduría, o cuando gobiernan los hombres justos, el pueblo ¿qué? Se alegra, pero cuando gobiernan los hombres necios, el mundo, las naciones, entonces ¿qué dice? Sufre. Ahora, cuando miramos ahí más adelante, capítulo 1 de Reyes 4:29, vamos al versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría, y Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y era mayor la sabiduría que la de todos los del oriente, y que toda la sabiduría de los egipcios, que Dios le había dado a Salomón una sabiduría extraordinaria. Dios le había dado a Salomón una sabiduría extraordinaria para que hiciera un reinado de éxito. Por eso tenía éxito su reinado. Y es que la verdad, cuando queremos hacer algo, podemos clamar al Señor. Vas a emprender un proyecto, vas a emprender una actividad, vas a hacer alguna cosa, algo. Bueno, podemos pedir sabiduría al Señor y actuar con la sabiduría de Dios. No movernos, sino hemos clamado y pedido de sabiduría y el consejo del Señor. Yo creo que sería el primer paso en todas las cosas que vayamos a hacer, ¿no? Y Salomón tenía sabiduría, era más sabio que todos los hombres de su tiempo, tenía una gran sabiduría, una gran prudencia, y tenía una anchura grande de corazón, o sea, un hombre de gran corazón, una persona amable, llena del amor de Dios. Fue mayor la sabiduría de Salomón que todos los del oriente, que todos los de Egipto, ¿verdad? Fue mayor la sabiduría de Salomón que todos los de su tiempo. Y dice ahí, mayor que todos los del oriente. ¿Por qué dice que todos los del oriente? Porque cuando nació el Señor Jesucristo, dice la Biblia que vinieron unos magos, ¿qué? Del oriente.
Obvio que no eran los magos, sino que el nombre para los magos era sabios, eran unos sabios, unos filósofos, unos hombres de conocimiento. Cuando nació Jesucristo dice que vinieron del oriente trayéndole algunos presentes al Señor, oro, mire qué, incienso. No eran 3 magos, posiblemente eran más, eran 3 regalos que recibió Jesús, pero posiblemente eran grandes caravanas de magos o de gente sabia, de sabios, pero esos se quedaban cortos porque dice la Biblia que Salomón superaba a todos los magos del oriente en sabiduría. Así de que, como le diría yo a mis hijos, ¿no? Era el más nerd de los nerds. Era el más sábelo todo. Era el más cabezón del barrio. Era el más sabio, ¿no? Sabía todas las cosas. Era como el Google moderno ahora, ¿no? Todo lo que querías preguntar, venían y se lo preguntaban a Salomón. Y él sabía, tenía una explicación para todo, porque tenía la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría. Había unos sabios ahí muy buenos, muy sabios todos. Había otros muy sabios ahí que se llamaban, nombra la competencia, el libro ahí. Hay uno que se llamaba, era más sabio que Etán, que Gemán, que Calcol, que Darda. Eran unos de los más sabios de su tiempo. Pero aquí dice que Salomón dice que lo superaban. Si agarráramos a Sócrates, ese filósofo ateniense, y lleváramos y se lo presentáramos a Salomón, ¿qué diría ese filósofo? ¿Sabes qué diría? Yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Salomón era tremenda. Salomón conocía sobre todas las cosas. Salomón conocía de todo, así de que esta es la competencia, los sabios de su tiempo, pues realmente quedaban atrás, ¿no? Y yo pienso que todos esos sabios, Salomón con un solo texto los hacía tristes a todos. Y yo creo que con ese texto que dice, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. Yo creo que con ese texto todos los sabios de este tiempo y de cualquier tiempo quedarían que aniquilados, ¿no? Porque esa es la verdadera sabiduría, el temor del Señor. Y de hecho el apóstol Pablo también dijo, ¿no? Dijo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son, dice que, vanos, ¿no? Así es la sabiduría del mundo, así es la sabiduría del hombre, ¿no? Cuando te paseas por las librerías por ahí, mira los libros de los filósofos de este tiempo y de otros tiempos. Ahí están abandonados sus libros, todos empolvados, tal vez uno que otro los lee, para tareas tal vez. Cuando vas por las tiendas de segunda, por ahí miras también los títulos de grandes ingenieros, de grandes doctores, de grandes cirujanos. Ves los marcos ahí quebrados, los títulos rompidos ahí de todas esas celebridades. ¿Por qué? Porque como dijo Salomón en el libro de la sabiduría, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando vas a los asilos, cuando haces una visita por los asilos, vas a mirar pilotos aviadores, vas a mirar generales, vas a mirar doctores, maestros, hombres de ciencia, vas a mirar hombres ricos, hombres muy famosos, hombres muy sabios, pero vas a mirar que todo es vanidad y que ahí están postrados en una silla de ruedas o ahí al filo de la muerte ya, porque dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es que es vanidad. Por eso también dijo, acuérdate del Señor en los días de ¿qué? De tu juventud, antes de que vengan los días en los cuales digas, no tengo en ellos ¿qué? Contentamiento. Así de que él era sabio entre los sabios. Él era sabio y con acertada razón dijo, el principio de la sabiduría es el temor ¿de qué? Del Señor, ¿no? Bueno, y miramos gente que reniega acerca de Dios. Miramos gente que piensa que todo lo conoce. Miramos gente que se cree muy inteligente y que niegan a Dios. No quieren a Dios en sus vidas. No quieren que Cristo reine en sus corazones. Lo echan fuera de sus negocios. Lo echan fuera de sus vidas. Lo echan fuera de la sociedad. Lo echan fuera de sus naciones. Y después dicen, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Y dónde está Dios? Pero ¿sabes qué? Han echado a Dios de sus casas.
han echado a Dios de sus familias, han echado a Dios de sus vidas, han echado a Dios de sus naciones, han echado a Dios de sus cortes, han echado a Dios de sus escuelas, han echado a Dios de todas partes, de sus negocios. Cuando se les quiebra la carreta, cuando se les atoran las tuercas, entonces dicen, ¿dónde está Dios? Pero eso los olvida, que ellos mismos echaron a Dios de sus vidas. Como dice la Biblia de Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice Romanos 1:22, presumiendo ser sabios, dice que se hicieron ¿qué? Necios. Así es de que es algo que podemos aprender de Salomón, que él amaba a Dios, tenía una relación con Dios, obedecía a Dios. Dice Romanos, 1 de Reyes 4:32, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También Salomón disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo también disertó sobre los árboles. Y dice, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Oh, maravilloso es el Señor. Después de haber orado y clamado al Señor, Dios contestó su oración y le dio ¿qué? Sabiduría. Para gobernar con excelencia, para traer prosperidad, para traer paz a su pueblo, para ser un rey deseado por las naciones. Y eso gracias a la sabiduría del Señor. Dice que compuso muchos proverbios, muchos cantares. Salomón era, yo digo que era como un Google, todos lo sabían, porque venían de otros países, venían de otros pueblos, venían de otros reinos a escuchar la sabiduría de Salomón. Y yo creo que el cristiano, las personas que aman al Señor, a Cristo como su corazón, no importa que no hayas tenido escuela, no importa que no tenga mucha cultura, si has conocido a Cristo como tu Salvador, si lees la palabra del Señor, eres una de las personas más sabias que pueda haber, porque conoces las palabras del Señor, conoces la mente de Dios, la mente de Cristo Jesús. Así es de que escudriña la palabra, aprende la palabra del Señor. Salomón conocía la palabra, amaba al Señor, conocía sobre, bueno, ahí dice que disertó sobre árboles, disertó sobre los peces, disertó sobre los reptiles, disertó sobre los peces, y era grande la sabiduría de Salomón. En otras palabras, Salomón era un experto en agricultura, o sea, era experto en árboles. Era experto, porque dice que era experto en árboles. Dice que disertó, o sea, filosofó desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Era experto en los árboles y dice que filosofó desde el árbol que nace en el Líbano hasta, podríamos decir, hasta el musgo que nace en las peñas, que se pega a las piedras. O sea, había filosofado, había observado, había vivido y conocido. Y también dice que era experto en el conocimiento de los animales. Era un zoólogo, o sea, era experto en los animales, conocía, había observado. Dice que también había disertado sobre las aves, experto en reptiles, y era experto en muchas materias y temas científicos, ¿no? Así es de que era una eminencia. Todas esas venían reyes, princesas, príncipes, trayendo grandes presentes para honrar la sabiduría de Salomón. Y diremos, ah, qué maravilloso eso. Todos quisiéramos un presidente así, ¿no? Un rey así, una administración así. Pero ¿sabes cuáles eran las consecuencias de este reinado de éxito? ¿Sabes cuál era el resultado de una administración de éxito? Era precisamente el temor a Dios. ¿Por qué? Porque Salomón había hecho lo mismo que hizo Josué. Moisés le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley.
sino que de día y de noche meditarás en él para que te guarde ya conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces podrás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿qué? Bien. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. David le había dicho a Salomón cuando tomó el reino: Salomón, vas a reinar, pero te encargo una cosa, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces podrás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿qué? Te saldrá bien. Esas eran las instrucciones. Esas fueron las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel, que no se apartaran del libro de la ley. ¿Cuáles eran las promesas? ¿Cuáles eran las promesas de prosperidad? ¿Cuáles eran las promesas de bendición para David, para Josué, para Salomón, que se encontraban escritas en este libro místico? ¿Cuáles eran esas promesas de bendición? ¿O qué decía ese libro? Que tanto se le encargaba que leyeran y que no se apartaran. ¿Cuáles eran esas promesas del libro místico? Pues las podemos leer aquí en la palabra. ¿Por qué no las leemos y terminamos con esas? Y eran estas: Deuteronomio 28:11. Eso es lo que decía el libro de la ley. No voy a leerlo todo, pero puedes leerlo en tu casa. Deuteronomio capítulo 28. Ahí están todas las promesas si obedecieres. Y ahí están lo que sucedería si obedeces. Y ahí están todas las promesas que sucederían si desobedeces. Ahí están todas las promesas. Y una de las promesas eran que si obedecía tanto David como Salomón, tanto como Josué también, estas eran. Deuteronomio 28:11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Eran las bendiciones para el pueblo de Israel si ellos obedecían al Señor. Ahora, las consecuencias para el pueblo de Israel si desobedecían el libro de la ley serían Deuteronomio 28:20. Si desobedeces, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres a mano e hicieres, hasta que sea destruido, y perezcas pronto por causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra en la cual entras para tener posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Entonces miramos aquí en la Biblia las consecuencias para el pueblo de Israel si obedecían. Si obedecían, el cielo se abriría, la tierra produciría su fruto. Pero si desobedecían, el cielo sería de bronce, el cielo se cerraría y la tierra de hierro, ¿no? Entonces, qué tremendo. ¿Te imaginas las bendiciones del Señor? Si sigues al Señor, le dijo el Señor a Moisés, le dijo a Josué y le dijo a Salomón: si sigues mis mandamientos, si obedeces lo que está en el libro de la ley, el cielo se abrirá para ustedes. La tierra dará su fruto y no traeré maldición ni enfermedades sobre ustedes y pestes. Pero si me obedece, le dijo el Señor al pueblo de Israel, a Moisés, a Salomón y a Josué, si se olvidan de la palabra del Señor, entonces todo lo que toquen no va a prosperar. Todo lo que toquen será maldecido. El cielo se cerrará y será de bronce. Y la tierra se cerrará y será de hierro. O sea, no va a haber producción, no va a haber bendición. Hagas lo que hagas. Pero si no tienes temor de Dios y te apartas del Señor, el cielo y la tierra, dice que se cerrarán. Eran las consecuencias de alejarse del Señor.
Y yo creo que termino con esto, hermanos. Hemos estudiado entonces el reinado de éxito de Salomón. Y el reinado de éxito de Salomón fue de éxito, hubo prosperidad, hubo paz, hubo seguridad y una paz política. Todo eso lo hubo porque no fue una casualidad, no fue consecuencias de la obediencia al Dios de poder, al libro de la ley, a la palabra del Señor. Y también el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, Jesucristo nos dijo también, si me amas, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Y el apóstol Pablo dijo, hermanos, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto ¿qué? Racional. El Señor Jesucristo también dijo que guardaran los ¿qué? Sus mandamientos. Si me aman, dice que guarden ¿qué? Mis mandamientos. Y el apóstol Pablo dice que presenten nuestros cuerpos al Señor como un sacrificio vivo ¿qué? Al Señor. Sí es cierto que estamos en Semana Santa, pero Dios no quiere una Semana Santa. Dios quiere una vida santa, que quiere decir apartado para Dios, no un santurrón, sino una persona que decide vivir toda su vida bajo el temor de Dios, amando a Dios de su corazón, que su vida gire en torno a Dios. Eso es lo que quiere el Señor. No quiere solamente una semana, quiere toda una vida agradable y que busque una persona al Señor. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, así como Dios le dijo a Salomón que si lo obedecía iba a haber tales bendiciones, y si lo desobedecía iba a haber tal castigo, así también Dios nos dice a nosotros, ¿verdad? Que si nosotros obedecemos sus mandamientos, obviamente vamos a estar Dios va a estar de nuestra parte, vamos a tener el amor del Señor. Pero si le desobedecemos también, habrá sus consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado ¿qué? Muerte. Es muerte. Mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida ¿qué? En abundancia. Así de que te invito a que recibas esa vida abundante que Dios nos ofrece a través de leer las Escrituras, a través de tener un compañerismo, una relación fresca cada día con Dios. No vivir de la pan ni añejo, sino buscar cada día la presencia del Señor. Peticiones. Dios te bendiga y te guarde. Nos despedimos de ti. Somos la Iglesia de Compañerismo Cristiano Capilla Calvario. Estamos ubicados en la ciudad de Aurora, Colorado. Si quiere más información, solamente búscanos, pregunta por nosotros y estamos para ayudarte en consejería, también en el área espiritual. Y Dios te bendiga.